Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 10 y vamos a leer desde los versículos 23 hasta el primer versículo del capítulo 11. Primera a los Corintios 10, capítulo 10, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quiera el Señor bendecir esta lectura de su santa palabra. Si hemos observado cómo aprende un niño a caminar, el niño no aprende a caminar de manera instantánea, de un día para otro. Hay todo un proceso en el que un niño que era un bebé, que tal vez también tuvo su etapa de lo que nosotros llamamos gatear, es decir, caminar de 4 patas, después va a aprender a caminar, pero en ese proceso se va a llevar algunas caídas y va a ser ayudado de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, porque todavía no puede caminar bien, y ese no poder caminar bien, pudiéramos definirlo así: no puede todavía guardar el correcto balance, y por no tener el correcto balance, cae. Eventualmente aprende este asunto del balance y puede entonces sostenerse en sus 2 pies y caminar sin caerse. Y sin embargo, ya después en la vida no significa que nunca más se caerá. Una caída es precisamente una pérdida de balance. Hay momentos en que uno tropieza y casi cae, pero logró volver a tener el balance y no cayó. Cuando pierde el balance por completo, cae. Esta ilustración quiero que nos sirva para el tema que hoy veremos, que es la libertad cristiana. La libertad cristiana, en la cual es esencial que aprendamos el balance, porque si perdemos el balance, caemos. Y bueno, este balance se pierde porque nos vamos de un lado
o nos vamos del otro lado. Por ejemplo, hay quienes dentro del cristianismo tienen una visión de la ley de Dios incorrecta y casi no piensan en la ley de Dios. Esos han tropezado porque perdieron el balance y no dándole a la ley de Dios el lugar que deben darle en la vida del creyente. Y sin embargo, hay creyentes que han llegado a pensar que la religión de Cristo es solamente cumplir reglas y se han ido a otro extremo y por tanto perdido el balance y caído. Porque básicamente viven su vida pensando que todo es malo, que no se puede hacer nada. Y están imponiéndose a veces a sí mismos regla tras regla. Son dos extremos. Eso no es guardar el balance ni una cosa ni la otra, y por tanto ambos caen. Hay otros extremos en la vida cristiana, por ejemplo, hay quienes dentro de los que se llaman cristianos casi no consideran la existencia del diablo. Olvidan que hay un enemigo. Y entonces viven sus vidas sin entender lo que es la guerra espiritual. Prácticamente ignoran que hay diablo y que hay demonios. Esos han tropezado y han perdido el balance. Pero sabemos que hay otro extremo en el cual también se han ido algunos creyentes, de ver al diablo en todo y ver demonios por toda parte. ¿Ven qué fácil que perdemos el balance en algo que deberíamos tener balance? Porque, como el ejemplo anterior que decía, tenemos que tener un correcto sentido de la ley de Dios y sus usos, lo cual es algo digno de estudiarse y de recalcarse, así como tenemos que tener un correcto entendimiento de quién es Satanás, de cuál es su obra de los demonios y cuál es la posición del cristiano ante Satanás y cuál es la verdadera guerra espiritual. No tener el balance correcto en cuanto a la libertad cristiana nos lleva entonces a caer en cosas como un aislamiento, procurando evitar todo, o bien un abrazar la mundanalidad por descuido. Necesitamos entonces ese balance. Y aquí el apóstol nos va a hablar de cómo guardar ese balance. Y ya nos indicó, por ejemplo, nos va a indicar y ya nos indicó parte del asunto de la idolatría y de un extremo y de otro extremo en la idolatría. De prácticas que se pueden y prácticas que no se pueden. Él no dice siempre se puede y él tampoco dice siempre está prohibido, sino que nos dice es a veces no convendrá hacer algo y a veces sí conviene hacerlo, pero hay que guardar el balance. Todo me es lícito, empieza diciendo en el versículo 23. Todo me es lícito. Vamos a explicar primero lo que eso significa y como suelo hacer, empiezo por lo que no significa. Para entender qué es lícito, lícito significa permitido. Para entender lo que el apóstol Pablo dice cuando escribe, todo me es lícito, debemos primero entender lo que él no puede estar diciendo. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo no puede estar diciendo? Él no puede estar diciendo que absolutamente todo es permitido. Esa es la interpretación incorrecta. Si nos acercamos al texto bíblico y tomamos este fragmento, todo me es lícito, es decir, todo me es permitido, completamente como algo absoluto y sacado de contexto, no veremos nada pecaminoso. Obviamente que él está hablando que hay cosas que son permitidas porque no son pecado, porque son lo que nosotros llamamos
indiferentes. Usted puede o no puede hacerlas, de ese tipo de cosas, pero lo que es pecaminoso nunca es permitido, nunca es lícito. Un ejemplo es la libertad de conducir un auto. Nosotros, bueno, ahora las tenemos restringidas, suprimidas en ciertos días la libertad de transitar. Pero pensemos en condiciones normales, usted tiene la libertad, si tiene un auto, de subirse a su carro, ir y desplazarse hacia tal lugar. Es su libertad de transitar. Pero usted no tiene libertad de transitar por el carril que no le corresponde. Esto nos enseña que esa libertad no es absoluta. No existe tal cosa, no existe dentro del cristianismo una libertad así de que usted puede hacer todo lo que quiera y cuando quiera. Ni siquiera en la vida diaria existe tal cosa ni es apropiada. La ley le establece a usted la libertad de conducir, pero de conducir del lado apropiado. En nuestro lado del mundo se conduce por la derecha, pero si usted está en un país como Inglaterra tendrá que hacerlo como la ley de aquel país lo permite, y no es por la derecha, es por la izquierda. Entonces, entendiendo lo que significa esa frase, todo me es lícito, diríamos que Cristo nos dio libertad. Nosotros no estamos bajo las regulaciones ceremoniales, rituales de la ley antigua, pero Cristo no nos dio una libertad absoluta, sino una libertad que se rige por el amor. Y es el amor y el entendimiento del amor y la imitación de Cristo, como termina él diciendo, lo que nos va a ayudar a determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya desde el principio, entonces, en este versículo, estamos en la necesidad de ejercer discernimiento, porque nos habla de conveniencia y nos habla de edificación. Lo que conviene y lo que edifica es lo que se puede hacer. Pero ahí mismo, ¿quién va a determinar qué conviene y qué edifica? No puede ser algo subjetivo, no puedo ser yo mismo que según mis gustos y mis preferencias diga si algo conviene o si algo edifica. Debe haber algún estándar objetivo para determinar si algo conviene y si algo edifica. Esto nos hace pensar cuántas veces nosotros tomamos decisiones no basados en principios de la palabra de Dios, que son objetivos que nos dicen esta es la razón para hacerlo o esta es la razón para no hacerlo, sino que simplemente tomamos decisiones por preferencia personal. No es esa la manera en la que el Señor nos enseña a ejercer esa libertad. Vamos a tener que tomar tiempo entonces para, en cada circunstancia que enfrentemos, hacernos esta pregunta, pero hacer la pregunta con sinceridad y con honestidad. ¿Esto que estoy dispuesto a hacer o que he decidido hacer, de verdad edifica? ¿De verdad es conveniente en este momento y en estas circunstancias? Porque si somos sinceros y honestos, muchas veces tendremos que decir, no es que en sí mismo eso sea pecado, pero lo más que conviene es abstenerse en este momento, porque puede llevar a una situación de pecado. Entonces ese es el ejemplo que el apóstol nos va a dar. Este es el tema y este es el ejemplo. Entonces él dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ya nos da la primera receta. Así nos vamos a preguntar cuando tenemos entonces dudas sobre si se puede o no se puede ejercer la libertad cristiana. Pensemos, ¿estamos siendo egoístas y solamente buscando nuestro propio bien?
Y entonces dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vean que cambió el consejo con respecto a lo que venía diciendo en los versículos anteriores. Había dicho que no ir a esos lugares a comer esa carne que fue sacrificada a los ídolos. Pero ahora cambian las circunstancias y dice, pero esa carne es carne. Así que si usted va a la carnicería a comprar carne, no se esté preocupando de preguntar de dónde proceden y cómo mataron al animal, etcétera. Hay una diferencia entre comer en casa con su familia y en privado y comer en otro lugar como el que él había hecho referencia, que es un lugar de ídolos. Que como yo les decía, no era solo que en el templo estaban los altares donde se ofrecía la carne, sino que ahí había también la posibilidad de ahí mismo ir a comer la carne que ellos preparaban. Esta referencia que el apóstol hace al Salmo 24, porque es el Salmo 24 el que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, es la manera en el que él está tratando de enseñarles el principio y por qué sí se puede comer incluso en casa de incrédulos. Esto en particular es muy posible que afectara a los creyentes de trasfondo judío. Los de herencia judía tenían grandes problemas para relacionarse y mucho menos ir a almorzar o cenar con personas que no fueran judíos. Y entonces el apóstol les está diciendo, ya ustedes no tienen que estar bajo esa regulación antigua, no tienen por qué hacerlo. Sabemos lo que es la comida kosher. La comida kosher se le llama así a la comida que está preparada según las estrictas estipulaciones de los rituales judíos. Y aquí, y de hecho en los supermercados usted podrá encontrar comida que está preparada de esa manera todavía. Pero aquí el apóstol Pablo lo que está diciéndoles es precisamente a esos judíos creyentes, usted no debe preguntar si la comida es kosher, si esa carne tiene una procedencia adecuada o cómo fue sacrificado el animal del cual procede esta carne. Y él hace referencia a ese Salmo 24 porque parece ser que se mencionaba en las oraciones por los alimentos, el Salmo 24, del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y nos da un excelente principio para que nosotros aprendamos a ver qué se puede y qué no se puede. El primer principio es, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y como todo le pertenece a Dios, si yo soy hijo de Dios, puedo disfrutar de todo lo que Dios hizo con tranquilidad y paz de conciencia. Y todo lo que Dios hizo, no en cuanto a la comida solamente, pero incluye, dice, vea, hay muchos alimentos deliciosos, no hay nada malo en disfrutar los alimentos, disfrútelos, porque proceden de la tierra que Dios creó. Así es como nosotros deberíamos sentarnos cada vez a desayunar, almorzar, cenar, tomarnos el cafecito, siempre conscientes, tengo esto que voy a disfrutar, porque del Señor, de Jehová mi Dios, es toda la tierra, y Él provee para que yo disfrute de los alimentos. No hay nada pecaminoso en disfrutar los alimentos, y no hay nada pecaminoso en disfrutar de otras muchas cosas que Dios hizo. A veces, más bien, si somos observadores, veremos que a veces pareciera que los incrédulos están apreciando más
las cosas que Dios ha creado y deleitándose en ellas que nosotros. Y eso no está bien. Deberíamos aprender a deleitarnos en todo lo que Dios hizo, en lo que podemos ver de sus maravillas, en la creación misma, deleitarnos en las plantas, deleitarnos en los diferentes tipos de animales, en cada cosa. Y al no hacerlo nos estamos perdiendo de una bendición, porque hay bendición en eso y debemos tomar el tiempo para enseñar a nuestros niños a observar y a agradecerle a Dios todo, hasta un insecto que podemos observar cómo camina, cómo se mueve, el diseño de una mariposa, cualquier cosa. De Jehová es la tierra y su plenitud, incluyendo los animales que no son tan bonitos y podemos observarlos. El mundo y los que en él habitan, termina diciendo el Salmo. Entonces, lo que está diciéndole a los cristianos en Corinto es que esos no creyentes que lo inviten a usted, están dándole a usted un alimento que al final procede de algo que le pertenece a Dios. Entonces no tenga temor de comerlo. Todo le pertenece a Dios. Dios nos dio esta bendición. Pero cambian las circunstancias. Antes de seguir, quisiera recordar, vea lo que les decía de la pérdida de balance. Si los creyentes pensaban, no, yo no puedo ir a comer donde los incrédulos, entonces, ¿en qué momento va a aprovechar usted para hablar de Cristo con los incrédulos? ¿Cómo los creyentes, cómo los incrédulos van a oír el evangelio si usted es tan cerrado que nunca acepta ni siquiera una invitación a tomarse un café? Así que debemos aprovechar las invitaciones que nos hagan los inconversos. Ahora, dependiendo de lo que resulta de aquella invitación, pudiéramos determinar no aceptar más invitaciones o seguir, porque vemos una puerta abierta para el evangelio. Pero en este caso dice él, vamos a aceptar la invitación y vamos a suponer, esto es una cosa que pudiera pasar, si no pasaba, tranquilos, la invitación, la cena transcurría normal, pero resulta que hay algo que cambia las circunstancias, y es que alguien declara, y hay que ponerse a pensar, ¿y por qué lo declaró? ¿Por qué viene al caso? Quiere decir que ya había un conocimiento de que hay cosas que no se deben hacer, como sacrificar carne a los ídolos. Pero dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ahora las cosas cambian, y dice, no lo comáis. Nos está dando una indicación de que aunque tenemos libertad de comer carne, y ellos tenían la libertad de comer carne sin estar preocupados de la procedencia de esa carne, cuando había una declaración expresa de que venía de ser ofrecida a los ídolos, ahora las cosas cambian. Y ahora el consejo es, ahora ya usted no tiene libertad de comerse esa carne. Porque ahora él también explica, no porque haya un cambio en usted mismo, usted sabe que sigue siendo carne y que sigue siendo de un animal que Dios creó y que Dios dio el permiso de comerse, pero ahora hay algo más importante, y es personas que son afectadas por el hecho. Esas personas incrédulas necesitan ver integridad en la conducta del cristiano. Y el cristiano entonces ahora podrá explicar la razón por la que ahora se va a tener que abstener. Y va a haber una conversación acerca de la idolatría, acerca de cómo cualquier práctica religiosa, como decíamos hoy hace 8, que nos aparta del Dios vivo y verdadero, tiene una influencia maligna, demoníaca. Entonces el cristiano tenía que ahora cambiar su decisión y no comer.
Sigue el apóstol dándonos entonces principios para ejercer la libertad sin pecar. Vamos a hacernos entonces ciertas preguntas. El primero que habíamos visto es, ¿estoy siendo egoísta al decidir esto? Porque vea que el versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Estoy siendo egoísta? ¿Estoy solo buscando agradarme a mí mismo? ¿O soy capaz de pasar por esta inconveniencia? Algo que no es lo que me gustaría, pero que por amor voy a abstenerme o voy a tener que hacer algo. La siguiente pregunta debería ser, ¿podría esto que estoy haciendo ofender o hacer tropezar a alguien? El asunto de hacerse estas preguntas es que se supone que vamos a responderlas regidos por el amor al prójimo. Porque si hay quienes dicen, no me importa si a alguien le gusta o si a alguien se ofende, a mí me gusta, esa no es la actitud del cristiano. Esa no es una actitud de imitar a Cristo. Y luego en el versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es excelente principio. De hecho, está dentro de las primeras preguntas de los catecismos que enseñamos a los niños. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Si le enseñamos a nuestros niños que el propósito principal del hombre es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre, glorificar a Dios, y disfrutar de Él para siempre, entonces debo aprender a glorificarlo y a pensar que hasta las cosas más cotidianas como la comida y la bebida, y vea que dice, o hacéis otra cosa, debería hacerse para la gloria de Dios. ¿Tiene usted una conciencia limpia en esa decisión que va a tomar de hacer o no hacer algo y puede decir, esto yo lo voy a hacer para la gloria de Dios? Y esta es una pregunta muy importante porque les voy a decir algo. Nadie puede pecar y decir que lo está haciendo para la gloria de Dios. Ese sería el peor de los autoengaños. No, para que algo glorifique a Dios tiene que ser conforme a su voluntad. Tiene que ser algo que no quebrante sus mandamientos. Tiene que ser algo que no ofenda al prójimo, y entonces lo puede hacer para la gloria de Dios. Y luego nos había dado el principio de que si es edificante, se puede hacer. ¿Edifica? ¿O solo estoy pensando, bueno, cómo estoy determinando si edifica o si no edifica? La manera de resolverlo es esto. ¿Beneficia esto a alguien? Porque no es solo usar la frase edificante o no edificante, es ¿qué significa que edifica? Es ¿de qué manera beneficia a alguien realmente? ¿O es ese beneficio que yo lo estoy imaginando o inventando? Y si determinamos que no es edificante realmente, que no es necesario, y nosotros insistimos en hacerlo, se está mostrando lo que hay en nuestro corazón, que no estamos dispuestos a hacer ningún sacrificio por el bien de otros. El apóstol dice, después de haber dicho en el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso debe regir nuestra vida. Y nos sigue diciendo, versículo 32, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a judíos que tienen sus costumbres,
ni a gentiles que tienen sus costumbres, ni a la iglesia de Dios que está compuesta tanto de judíos como de gentiles, pero que todavía guardan cada uno sus costumbres culturales, familiares. Como también dice el versículo 33, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y aquí otra vez el uso de la palabra todos debe aclararse como al principio. Y nos sirve para aquellos que interpretan la palabra de Dios fuera de su contexto, no siempre la palabra todos incluye todos absolutamente. Está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando él dice, yo en todas las cosas agrado a todos, que de verdad él procura quedarle bien a todos siempre. Claro que no, porque en otra parte él dice, yo soy un apóstol de Cristo, yo no estoy haciendo las cosas para agradar a los hombres. Pero en este contexto del que estamos hablando, de la libertad cristiana, de cosas que son en sí mismas no pecado, él dice, yo trato de agradar a todos. ¿A todos quiénes? A los judíos, si veo que estoy dentro de judíos. A los gentiles, si veo que hay gentiles por ahí. A la iglesia de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué es que él hace eso? Porque él no está buscando su propio beneficio, sino el de muchos. ¿Y cuál es ese beneficio? Aquí está bien claro, que sean salvos. La posibilidad de que algo que hagamos sea de tropiezo para otros debería frenarnos, porque lo que deseo es que tal vez lo puedo ganar para Cristo. ¿Razonamos nosotros así? Él termina diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto solo por curiosidad, si a alguien le parece, ¿por qué es que llegamos hasta el 11.1? Bueno, la Sagrada Escritura no estaba dividida en capítulos y versículos antes. Era todo, cuando la hicieron, cuando hicieron esa división útil de capítulos y versículos, habían dejado como parte del capítulo 11 esta frase que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, pero calza más dentro de lo que estábamos hablando del capítulo 10, por eso se incluye ahí. Pero entonces nos habla de la imitación de Cristo. Como decía ese canto que recién entonamos, quiero imitar a mi buen Salvador. ¿Es eso una realidad en su vida? ¿Quiere imitar al Salvador? A aquel del cual dice la Biblia que no se agradó a sí mismo, que más bien se despojó de su gloria que tenía con el Padre en la eternidad para hacerse como nosotros y salvar a personas que no merecían ser salvadas. ¿Estoy imitándolo? ¿Estoy imitando a los santos? ¿Estoy imitando los ejemplos correctos en la Escritura? Esto nos debe hacer otra vez reflexionar en lo que les decía en algún momento, de que hay gente experta en encontrar en la Biblia justificación para lo malo que hacen, o excusas para lo que no hacen, y encuentran en la vida de los personajes bíblicos que hizo o que no hizo tal cosa, y les parece que eso ya les justifica de hacer o no hacer. Pero esta imitación de la que nos habla aquí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, es una imitación de lo bueno, no de lo malo. Si usted va a ver la vida de David, imite lo bueno que hizo David y no lo malo que hizo David. Si va a estudiar la vida de Moisés, estudie todo lo que Moisés hizo que fue excelente delante de Dios y no su error y no su caída. Y así con cada uno. Y el apóstol Pablo entonces lo aclara diciendo, imítenme a mí así, es decir, en tanto que yo sea un modelo de Cristo. Pero si vemos en nuestros líderes religiosos algo que no encaje con la conducta
correcta de un cristiano, eso no tenemos derecho de imitarlo. Eso es precisamente lo que el cristiano inmaduro, el que es niño en Cristo, no tiene ese balance y tropieza porque piensa que si el diácono de la iglesia o el anciano de la iglesia tuvo tal o cual actitud, él entonces también puede tenerla. No, nosotros nos regimos por el ejemplo de Cristo. Quisiera ir concluyendo dando algunas aplicaciones, algo más específico, en lo que podemos practicar lo que hemos aprendido entonces de la libertad cristiana. Y quisiera traer ante ustedes el ejemplo de las artes en el mundo. Las artes. ¿Podemos disfrutar nosotros del arte? Y la respuesta es, a veces sí y a veces no. Dependiendo de las circunstancias y evaluando el arte desde un punto de vista de la verdad de Dios. Hay artistas que son maestros en su arte y aquel arte se puede verdaderamente llamar bello, por lo tanto puede disfrutarse. Pero hay corrupción en las artes como hay corrupción en todo lo que el hombre ha tocado. Y tenemos que ser sabios para poder decir no a ciertas expresiones de arte, que ya yo podría decir eso no es arte, pero siguen llamándole arte, para las cuales el cristiano tiene que mantenerse y decir eso no es agradable, ni es bueno, ni es bonito, no es bello, según el estándar de belleza que Dios nos enseña. Y en particular la música. La gente, por eso, prefiere a veces la manera en que funcionan las sectas. En las sectas heréticas, sobre todo, parece que quieren que a todos les guste exactamente lo mismo. Que a todos les guste la misma comida, que a todos, que todo tipo de música que a alguien le gusta, que al líder, digamos, le gusta, tiene que gustarle a todos. Y hay una imposición sobre los gustos de otros. No, nosotros tenemos libertad. Usted tiene libertad de gustarle o no gustarle algo. Ahora bien, ¿qué tanto eso que a usted le gusta es conveniente y edificante? Usted tiene que aprender a tener ese balance. ¿Será que yo solamente puedo escuchar música si el compositor era creyente y cristiano? Frank Garlock da un ejemplo muy bueno en su serie que dice, bueno, si yo voy a que me hagan una cirugía, claro que me encantaría que el doctor sea creyente, tengo más confianza, pero yo no voy a poner como requisito, doctor, ¿usted es cristiano? No, entonces no me voy a dejar que me hagan la cirugía. No, él es especialista y espero que lo sea, en el área, y entonces yo tengo que confiar en el área de la cirugía específica, confío en él, en otras áreas no, porque no es creyente. Entonces lo mismo con las artes o con otras cosas, no tengo por qué pedir que el compositor o que el artista sea cristiano para poder disfrutar de su arte, pero tengo que tener discernimiento para ver cuándo ya esa expresión de arte se está apartando de lo que es conveniente. En la música clásica se puede dar un ejemplo muy bueno, porque, por ejemplo, sabemos que hubo compositores que dieron testimonio de ser creyentes evangélicos. Johann Sebastian Bach, Haydn parece que también. Entonces sus obras, ellos trataron también de poner en ellas su deseo de glorificar a Dios. Y Dios les dio talento, claro que sí, pero es que Dios no les dio talento solo a los creyentes. También Beethoven hizo maravillas en su arte y él no era creyente. Y de Mozart no podemos decir si era creyente o no, yo no lo sé, pero belleza. Ahora, el problema está entonces en poner reglas. Ahí es donde caeríamos en un desbalance si ponemos un tipo de regla. Como les digo, de hecho, mi afinidad por
Johann Sebastian Bach. ¿Por qué? Porque incluso sus obras las firmaba con el SDG, Soli Deo Gloria. Bueno, ya tengo una afinidad con él que no es solo por la música, sino por cómo él se identificaba con Dios y decía que la música era un deleite permitido por Dios. Pero no voy a imponer que a todos les tiene que gustar Johann Sebastian Bach. No es así. Ahora bien, aunque le guste a usted la música o algún tipo de música, usted debe pensar, ¿esto es conveniente en estas circunstancias? Ahora que tengo estos invitados, ¿esta música será la apropiada o no? Porque yo le voy a decir sinceramente, hay cierta música que a mí me recuerda el mundo y mi vida pasada, y yo no quisiera estar teniendo conexiones mentales con eso. Entonces a veces he ido a una casa y tiene cierta música, y si tengo la confianza le digo, podría bajarle el volumen, poner otra cosa o no poner nada, conversemos sin que haya música. ¿Por qué? Porque pudiera tropezar a alguien. ¿Se pone usted a pensar si la música que usted está poniendo hace tropezar a alguien? Porque también debemos reconocer, y esto es un hecho, pero no le toca al pastor estarle diciendo a usted cuál música y cuál no oír. Tenga discernimiento, porque la música de ahora no es solo música, es música con palabras, y si está acompañada de palabras que incitan a lo pecaminoso, que es sensual, eso no le conviene a ningún cristiano nunca, ni cuando está solo. Hay que ser sabios entonces en determinar cuál música se puede y en qué circunstancias se puede. Esto es un buen ejemplo para ejercer entonces esta libertad cristiana, y no vaya a ser que usted, porque ha habido tropiezos en cuanto a esto. Hay hermanos que han tropezado por saber que otro escucha cierto tipo de música. No seamos tropiezo a los demás. Lo que debe estar entonces detrás de todo esto es un anhelo siempre de ganar almas. Un anhelo de ganar almas debe estar detrás de todo. Y le pregunto, ¿le interesa a usted ganar almas? Otra aplicación. Es mejor ceder que reclamar los derechos en muchas ocasiones. Vuelvo a repetirlo, muchas veces es preferible, aunque usted tiene el derecho, no estoy diciendo que no lo tenga, vea que es lícito, es permitido, usted tiene cierto derecho y pudiera reclamar su derecho, pero decide no hacerlo con miras a ganar almas. ¿Por qué? Porque pienso, tal vez si reclamo mi derecho, voy a provocar cierta reacción y eso me va a impedir en el futuro con esta persona que estoy teniendo el altercado, poder hablarle de Cristo. Muchas veces los cristianos vamos a tener que decir, bueno, es lícito, es permitido, pero no lo voy a hacer. Me abstengo por amor a las almas y la posibilidad de no ser, por la posibilidad de ser tropiezo, prefiero no. Expresiones y publicaciones imprudentes en el internet. ¿Puede usted dar su opinión? Puede, pero no es necesario que lo haga siempre. Pregúntese, ¿es esto que voy a escribir edificante? ¿Podrá ser mal interpretado por algunos? ¿Podrá ofender innecesariamente a alguien? Y digo innecesariamente porque si lo que yo publico es un versículo bíblico y eso le ofende a alguien, ya de esto no es de lo que está hablando. Yo tengo que hablar la palabra de Dios, pero me refiero a comentarios personales. Si a usted le parece o no le parece algo, eso que usted pone en el internet que los demás van a leer, ¿es edificante? ¿Conviene? ¿O generará alguna reacción que le impide a usted después ganar esas almas? Pedimos y debemos pedir al Señor que nos dé una conciencia sensible ante los demás, sobre todo que vivimos en una sociedad que por todo se ofende. Entonces, seamos cuidadosos, que el Señor nos dé esa conciencia sensible. Cristo, terminamos diciendo, Cristo tuvo que soportar convivir con gente incrédula, con gente egoísta y con gente hipócrita. ¿Y cómo es que Él pudo? Vio la meta.
Y él dice, el fin de cumplir su misión, que era rescatar a su pueblo. Que este Cristo que rescató a su pueblo y que fue ejemplo, sea nuestro ejemplo siempre. Seamos imitadores de nuestro Señor y Salvador, que dio su propia vida por amor. Oremos. Señor Dios nuestro, te suplicamos que al considerar esta tu palabra que hemos leído y en la cual hemos meditado, traigas a nuestra memoria las veces en que hemos pecado usando mal la libertad que tú nos das, haciendo lo que no era conveniente hacer ni edificante, diciendo lo que no era conveniente ni edificante decir, o estando en lugares inapropiados, participando de actividades que no era apropiado, ni conveniente, ni edificante participar. Danos a todos ese verdadero deseo de imitar a nuestro buen Salvador y servirle, ya que Él hizo esa maravillosa obra de dar su sangre, su vida por nosotros para pagar por nuestros pecados. Bendice a tu pueblo y atrae las almas a ti, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.